A no ser porque pensáramos en Getney, se trataba indudablemente del olor familiar de la gasolina. De gasolina. Después de esto me siento incapaz de explicar nuestra actitud. Sabíamos ahora que una parte de los horrores del campamento habían invadido estas inmemoriales tumbas nocturnas y que por lo tanto no podíamos dudar de la existencia de condiciones innominables presentes o por lo menos recientes que estaban allí esperándonos y sin embargo nos dejamos arrastrar por no sé qué fuerza invencible, ardiente curiosidad, ansiedad, autofinoptismo o vagas ideas de responsabilidad. Con respecto a Gatney, Danforth recordó unas huellas que había creído ver en las ruinas superiores y aquel débil sonido musical que provenía aparentemente de las cavernas y que tenía un singular significación de acuerdo con los estudios de Lake. Yo evoqué por mi parte el estado en que habíamos encontrado el campamento, el saqueo de las provisiones, la desaparición de varios objetos y como la locura de un solo superviviente podía haber concebido lo inconcebible. Franquear las monstruosas montañas y descender a aquellas profundidades desconocidas, pero no sacamos ninguna conclusión definida. Retomamos automáticamente la marcha arrojada de cuando en cuando ante nosotros un haz luminoso. En el polvo seguían viéndose aquellas huellas y el olor de la gasolina era cada vez más fuerte. Las ruinas se amontonaban más y más y pronto comprobamos que era imposible seguir avanzando. No solamente no llegaríamos al túnel, sino que no podríamos ni siquiera acercarnos al edificio en que se abría la boca. Paseamos la luz de las linternas por los muros grotescamente esculpidos del corredor y vimos varias entradas más o menos obstruidas. De una de ellas brotaba muy distintamente el olor de la gasolina, borrando cualquier otro olor. Al inspeccionarlas más de cerca, comprobamos que había sido despejada recientemente. Cualquiera que fuese el horror que nos esperaba, era innegable que esa abertura llegaba a él. Nadie se sorprenderá de que nos quedáramos un largo rato paralizados. Y sin embargo, cuando nos arriesgamos en aquella bóveda oscura, nuestra primera impresión fue la de haber alcanzado un anticlímax. En aquella cripta ubicada de 6 metros de lado no había en apariencia nada notable, de manera que buscamos instintivamente, aunque inútilmente, alguna otra puerta. Sin embargo, un instante después, los agudos ojos de Danforth notaron que los escombros estaban como aplastados en un cierto lugar y hacia allí dirigimos la luz de las linternas. Lo que vimos era algo simple, enigmático. Los escombros habían sido nivelados groseramente y sobre ellos habían diversos objetos pequeños. En uno de los lados de esta zona nivelada había una apreciable cantidad de gasolina derramada, cuyo olor persiste aún. En otras palabras, no podía tratarse sino de una especie de campamento establecido por seres que, como nosotros, habían sido detenidos por aquel entorpecimiento inexplicable mientras se encaminaban al abismo. Seré más claro, los objetos provenían del campamento de Lake y eran latas abiertas de un modo tan curioso como las que habíamos encontrado en el otro campamento. Fósforos consumidos, 3 litros ilustrados cubiertos de manchas, una botella de tinta vacía, un una estilográfica rota, trozos de pieles y lona, una pila eléctrica gastada y un montón de papeles arrugados. Este desorden era bastante aterrador, pero cuando examinamos los trozos de papel sentimos que había allí algo peor. Ya habíamos visto en el campamento de Lake algunos papeles con signos inexplicables, pero reencontrarlos en las bóvedas prehumanas de una ciudad de pesadilla era demasiado. Getney, loco, podía haber dibujado esos signos imitando los que había visto en las piedras de esteatita verde y los túmulos de 5 puntas. Podía, del mismo modo, haber trazado unos croquis apresurados más o menos inexactos que representasen una parte de la ciudad a, re- al- a revelarse el camino a seguir desde un lugar ubicado fuera de nuestra ruta que nosotros identificamos como una gran torre cilíndrica
los bajorrelieves y que nos había parecido en nuestro vuelo de exploración un vasto abismo circular, hasta la estructura de 5 puntas en que nos encontrábamos en ese momento. Podía, repito, haber trazado esos croquis, le hubiese bastado como a nosotros copiar ciertos detalles de las últimas esculturas del laberinto, pero lo que no podía haber hecho era elaborar esos dibujos con aquella técnica tan curiosa y segura, quizás superior, a pesar del apresuramiento y el descuido. Aquellas de las esculturas decadentes de donde había sido copiados la técnica característica de los antiguos en los días más prósperos de la ciudad muerta. Habría alguien que diga que Danforth y yo estábamos completamente locos. ¿Cómo no huimos inmediatamente? No podíamos tener ya, es cierto, la menor duda acerca de los acontecido. Aquellos que han leído hasta aquí no necesitarán más aclaraciones. Quizás estábamos realmente locos. No he dicho que aquellos picos horribles eran en verdad alucinantes, pero creo que los hombres que se internan en el África para fotografiar y estudiar las costumbres de los animales salvajes sienten algo similar, aunque en una forma menos extrema. Aunque estábamos casi suspendidos por el terror, había en nosotros una llama de celo y curiosidad que al fin triunfó sobre todo. Lógicamente no pensábamos enfrentarnos a aquellos o aquello que había estado allí, pero presumíamos que debían de encontrarse lejos, habrían descubierto ya otra entrada y habrían penetrado en ese abismo que no habían visto hasta ahora y donde esperaban unos oscuros fragmentos del pasado. Y si es Y si esa entrada estaba también obstruida, se habrían encaminado hacia el norte en busca de otra. No necesitaban, recordamos, de la luz. Cuando recuerdo aquellos momentos, apenas puedo saber cuáles eran exactamente nuestras emociones y qué esperábamos encontrar. Aunque no deseábamos encontrarnos frente a frente con lo que tanto temíamos, no puedo negar que tuviéramos un deseo instintivo de espiar ciertas cosas. Nuestro celo no llegaba quizás al deseo de ver el abismo. Por otra parte, se nos había presentado un objetivo más inmediato en aquella torre circular que se veía en los dibujos. Sus dimensiones impresionantes, perceptibles aún en esos apresurados diagramas, nos hacía pensar que los pisos que se encontraban bajo la capa de hielo debían de tener una peculiar importancia, tal vez encerraban maravillas. Maravillas arquitectónicas desconocidas aún para nosotros. Era ciertamente de una edad increíble de acuerdo con las esculturas en que aparecía y había sido uno de los primeros edificios de la ciudad. Sus bajorrelieves, si se conservan aún, debían de ser altamente significativos. Además, nos permitían sin duda llegar rápidamente al mundo exterior, una ruta más corta que aquella que estábamos buscando y la misma posiblemente por la que esos otros seres habían descendido. Estudiamos, pues, los terribles dibujos que conformaban los nuestros y nos dirigimos hacia la torre por el camino que nuestros inanimables predecesores debían de haber recorrido 2 veces. La otra entrada al abismo se abría un poco más allá. No hablaré de nuestro viaje durante el que seguimos dejando a nuestras espaldas una pista de papel, pues fue idéntico al que nos llevó al callejón sin salida, aunque los corredores se mantenían más cerca de la superficie. De cuando en cuando encontrábamos algunas huellas perturbadoras en el polvo de los escombros, y una vez que dejamos de percibir el olor de la gasolina, volvió a reinar aquel más odioso y persistente olor. A veces lanzábamos un rayo de luz a las paredes en donde seguían figurando las omnipresentes esculturas. Alrededor de las 9:30, mientras atravesábamos un largo corredor abovedado cuyo piso estaba cubierto de una capa de hielo cada vez más espesa, y cuyo techo descendía gradualmente, advertimos ante nosotros una claridad que nos permitió apagar la linterna. Llegábamos aparentemente a la torre circular y no debíamos de estar muy lejos del mundo exterior. El corredor terminaba en un arco sorprendentemente bajo para este mundo megalítico, pero antes de llegar pudimos ver a través de él. Más allá se extendía un espacio circular de unos 60 metros de diámetro, cubierto de escombros y rodeado por numerosos arcos obstruidos similares al nuestro. Los muros estaban
estaban cubiertos por una banda en espiral de bajorrelieves de proporciones heroicas y ostentaba, a pesar de los destrozos causados por la erosión en aquel lugar al aire libre, un esplendor muy superior a todo lo que habíamos encontrado antes. Una espesa capa de hielo cubría el piso e imaginábamos que ésta se encontraba realmente a una considerable profundidad, pero lo más sorprendente era una titánica rampa de piedra que, eludiendo los arcos, se alzaba en espiral apoyándose a la pared circular de la torre, algo similar a los contrafuertes exteriores de algunos edificios de la antigua Babilonia. Solo la rapidez de nuestro vuelo y la perspectiva que había confundido la rampa por la pared interior de la torre nos había obstaculizado notar esta espiral desde el aire. Pavodi hubiese podido decirnos qué principios de ingeniería habían guiado su construcción, pero nosotros no pudimos hacer otra cosa que admirarla y maravillarnos. De cuando en cuando se alzaba aquí y allá unos pilares de piedra, aunque a nosotros nos parecían impropios para la función que debían cumplir. La rampa parecía llegar intacta hasta la cima de la torre, circunstancia realmente notable por su exposición al aire libre, y había servido para proteger las curiosas y perturbadoras esculturas cósmicas de los muros. Mientras salíamos, la débil luz que cubre el piso de este monstruoso cilindro de unos 50 millones de años, y sin duda la construcción más antigua que habíamos contemplado hasta entonces, vimos que los muros alzaban hasta una altura de 20 metros. Esto representaba una capa glacial exterior de unos 8 metros, ya que el pozo que habíamos visto desde el avión se abría en la cima de un montón de escombros de unos 12 metros de altura y resguardado por lo menos en sus 3/4 partes por una serie de ruinas más altas. Según las esculturas, la torre original se había alzado en el centro de una inmensa plaza circular y había tenido unos 150 o 180 metros de altura. En la cima había habido unas agujas provistas de discos horizontales y en el borde superior unas espirales afiladas. La mayor parte de las piedras habían caído hacia afuera, hecho, hecho virtuoso, ya que de otro modo habrían destruido la rampa y el interior estaría obstruido por los escombros. La rampa había sufrido ya bastantes daños y los restos habían acumulado de tal forma en el piso interior que los arcos habían tenido que ser despejados recientemente. Nos llevó solo un momento concluir que esta era de veras la ruta por la cual aquellos otros habían descendido y que este era también el camino lógico que debíamos seguir en nuestro ascenso. A pesar de los papeles que habíamos dejado atrás, la boca de la torre la boca de la torre no estaba muy lejos de pie de las montañas y no más de nuestro aeroplano que el edificio en el que habíamos estado hasta hacía poco, de manera que cualquier exploración subyacía que efectuásemos debía desarrollarse en esta región. Pues cosa curiosa, a pesar de todo lo que habíamos visto y adivinado, estábamos pensando aún en otros posibles viajes. En ese momento, mientras avanzábamos con cautela, sobre los escombros que cubrían el piso, vimos algo que nos hizo dejar de lado todo el resto. En la curva más baja de la rampa, que hasta entonces había estado oculta a nuestros ojos, se encontraban los 3 trineos de Lake, muy estropeados por su viaje sobre los escombros y otros lugares poco apropiados. Llevaba una carga muy bien dispuesta, que comprendía objetos memorablemente familiares: la estufa de petróleo, latas de combustible, cajas de instrumentos, provisiones, 3 sacos evidentemente llenos de libros y un cuarto cuyo contenido no pudimos adivinar. Todo procedía del campamento de Lake. Luego de lo que habíamos encontrado en la cripta cúbica, casi estábamos preparados para este hallazgo. La verdadera conmoción se produjo cuando nos adelantamos y abrimos el saco cuyo contenido habíamos podido descifrar. Parecía que no solo Lake se había interesado en coleccionar ejemplares típicos, había dos allí, ambos endurecidos por el frío, perfectamente preservados, el cuello recubierto con tela adhesiva para encubrir algunas heridas y cuidadosamente envueltos para evitar que se estropasen. Eran los cadáveres del joven Gedney y el del perro desaparecido. Muchos nos juzgarían, quizás tan insensibles como locos, por haber pensado que el corredor del norte y el abismo casi inmediatamente, pero podría asegurarse que esos pensamientos volvieron a nosotros solo por una circunstancia específica y repentina que despertó toda una nueva serie de especulaciones. Habíamos vuelto a cubrir el pobre Gedney y estábamos allí sin movernos, en una especie de muda estolidez. Cuando tuvimos conciencia por primera vez de aquellos sonidos, eran los primeros que oíamos desde nuestro cruce de las montañas, donde el viento silbaba entre las cimas, aunque muy familiares. Su presencia en este mundo remoto y muerto fue para nosotros más grotesca e inesperada que la de cualquier otro sonido incomprensible, pues parecía perturbar todas nuestras nociones de un orden cósmico.
Si se hubiese tratado de aquel curioso silbido musical que según Lake había que esperar de aquellas criaturas y que creíamos oír en nuestra imaginación desde que habíamos dejado los horrores del campamento, nos habría parecido que armonizaba diabólicamente con aquel decorado fabuloso. Una voz de otros tiempos hubiese estado en su lugar en aquel cementerio de otros tiempos. Este sonido, en cambio, perturbó profundamente todas nuestras ideas, nuestra tácita aceptación de aquella región antártica como total e irrevocablemente carente de signos de vida normal. Lo que vimos no fue la llamada de un monstruo de la prehistoria, restituido a la vida luego de miles de años por los rayos del sol. Era un grito irónicamente normal, que habíamos oído ya muchas veces y que nos estremecía oír aquí, donde no debía existir. Brevemente se trataba del grito ronco de un pingüino. ¡Ah! ¡Un pingüino! Referencia viejísima. El apagado sonido venía de regiones subterráneas situadas casi enfrente del corredor por donde habíamos llegado. La presencia de un ave acuática en ese mundo cuya superficie estaba uniformemente desprovista de vida solo podía llevar a la conclusión. En consecuencia, nuestro primer pensamiento fue el de verificar si aquel sonido era real, se repetía realmente continuamente y a veces parecía venir de más de una garganta. Atravesamos una entrada y considerablemente limpia de escombros y volvimos a dejar detrás de nosotros unos trozos de papel, sacados esta vez con una rara repugnancia de uno de los sacos de los trineos. Cuando la capa de hielo dio lugar a un montón de escombros, vimos claramente unas curiosas marcas, y Danforth advirtió una cuya descripción es completamente redundante. El curso indicado por las voces de los pingüinos era precisamente el que el mapa y la brújula señalaban con más cercano al túnel del norte, y nos contentó descubrir que la ruta estaba libre de obstáculos y se encontraba al nivel del suelo. El túnel, según el mapa, partía de la base de una gran estructura piramidal que desde el aire creíamos recordar no había parecido muy bien conservada. A lo largo del camino la linterna iluminaba la acostumbrada sucesión de bajorrelieves, pero no nos detuvimos a examinarlos. De repente, una forma blanca se alzó ante nosotros y encendimos la segunda linterna. Es curioso, pero esta nueva búsqueda nos había hecho olvidar nuestros primeros espantos. Lo que habían dejado los trineos en la torre circular podían volver en cualquier momento de su visita al abismo, y sin embargo, su existencia no nos preocupaba. Este ser blanco y tan valiente tenía casi 2 metros de alto, pero pero comprendimos enseguida que no era ninguna de las criaturas. Estas eran más oscuras y grandes, y según los bajorrelieves, se movían de una manera rápida y segura. A pesar de su curioso equipo de tentáculos, durante un instante fuimos presa de un terror primitivo, casi peor que el que habíamos experimentado ante la existencia de los otros. Enseguida, cuando la forma blanquecina se unió a dos seres de su especie que lo llamaban roncamente desde un arco cercano, recuperamos la tranquilidad, pues se trataba solo de un pingüino, aunque de una especie desconocida, mayor que los pingüinos llamados reales. Cuando nos encaminamos hacia la bóveda, iluminamos con nuestras linternas el indiferente grupo de los tres animales, evidenciamos que eran todos albinos y de una especie desconocida y gigantesca. Su tamaño nos recordó a algunos de los pingüinos arcaicos representados en las esculturas, y pensamos enseguida que eran descendientes de la misma especie y que sin duda provenían de una región interior más cálida donde habían perdido toda pigmentación y el uso de los ojos. Parecía indudable que su hábitat presente era el abismo, objeto de nuestra búsqueda, y la evidencia de aquel refugio era un hábitat, era un habitable provocó de que aquel refugio era un habitable, provocó en nosotros las más perturbadoras y curiosas fantasías. Nos preguntamos también qué habría ocurrido para que aquellos tres pájaros hubiesen decidido abandonar su hábitat acostumbrada. El estado y el silencio de la ciudad comprobaban suficientemente que no servía de residencia veraniega. Por otra parte, y dada la indiferencia que nos manifestaban, parecía raro que se hubiesen asustado con las criaturas. Era posible que los monstruos los hubiesen atacado con el fin de aumentar sus provisiones
apariciones de Carden. No creíamos que el olor que había enfurecido a los perros causara una antipatía semejante en estos pingüinos, ya que sus antecesores habían vivido en muy buenos términos con las criaturas. Lamentando, en nombre de nuestro celo científico, no poder fotografiarlos, nos encaminamos otra vez hacia las profundidades orientales de cuando en cuando por las huellas de los pingüinos. No mucho después, la pendiente de un corredor largo, bajo sin puertas y particularmente cubierto de bajorrelieves, nos hizo pensar que nos aproximábamos al fin, al fin a la boca del túnel. Nos habíamos cruzado con dos pingüinos más y oíamos otros allá abajo. De pronto el corredor se abrió en un prodigioso espacio que nos cortó inconscientemente el aliento. Era un hemisferio perfecto e invertido de unos 30 metros de diámetro y 15 de altura. A lo largo de la pared se sucedían los arcos bajos, excepto en un sitio donde una abertura de 5 metros de alto bostezaba cavernosamente, quebrando la simetría de la bóveda. Era la entrada del gran abismo. En este vasto hemisferio, cuyo techo cóncavo, esculpido por un artista decadente, quería limitar la bóveda celestial, deambulando, tambaleándose algunos pingüinos. El túnel oscuro, de boca curiosamente cincelada, descendía hacia las tinieblas. De esa abertura críptica brotaban unas corrientes de aire sensiblemente cálido y un vapor casi progresivo. Nos preguntábamos qué seres vivos podrían vivir en el abismo y las innumerables cavernas de las montañas. Nos preguntamos también el humo citado por Lake, lo mismo que la niebla que habíamos creído ver alrededor de uno de los picos, no sería en realidad este vapor emanado de las profundidades de la tierra a través de algún tortuoso canal. Ya en el interior del túnel vimos que medía, por lo menos al comienzo, 5 metros de ancho por 5 de alto, y que paredes, bóveda y piso habían sido construidos con las mismas piedras. Las paredes estaban excesivamente decoradas con dibujos convencionales, y tanto la construcción como los bajorrelieves se mantenían perfectamente conservados. El piso estaba libre de escombros, salvo en algunos sitios donde se veían unas huellas de pingüinos que se dirigían hacia el exterior y otras que iban hacia adentro. A medida que avanzábamos se acrecentaba la temperatura y pronto tuvimos que desabotonarnos los gruesos abrigos. Nos preguntábamos si encontraríamos alguna manifestación ígnea en el interior y si aquel mar sería de aguas calientes. Al cabo de un tiempo la construcción dio origen a la roca viva, aunque el túnel conservaba las mismas proporciones y presentaba el mismo aspecto de artificial regularidad. A veces la pendiente se hacía tan empinada que se había abierto algunos canales en el piso. De vez en cuando veíamos las bocas de pequeñas galerías no registradas en nuestros mapas, pero ninguna de ellas hacía difícil el problema del retorno, y cualquiera podía servir de refugio en caso de que nos encontráramos con aquellas criaturas. El innominable olor de estos seres se percibía ahora claramente. Era sin duda una locura suicida aventurarse a aquel túnel en esas circunstancias, pero la atracción de lo desconocido es mayor de lo que se cree, y no otra cosa que esa atracción. Y no otra cosa que esa atracción era lo que nos había llevado a aquellas regiones polares. Vimos varios pingüinos que se cruzaron con nosotros y nos preguntamos a qué distancia nos encontraríamos aún de nuestro objetivo. Según las esculturas, el camino que llevaba al abismo era de unos 2 kilómetros, pero nuestras indagaciones anteriores nos habían enseñado ya que no podíamos fiarnos mucho de la fidelidad de nuestra escala. Al cabo de unos 500 metros el olor se hizo muy fuerte y comenzamos a tomar cuidadosa nota de las galerías laterales. No había ningún vapor visible como en la boca del túnel, pero esto era debido sin duda a que aquí el aire era más cálido, la temperatura no dejaba de subir y no nos sorprendimos al encontrarnos con un desconocido montón de pieles y lonas procedentes del campamento de Lake, destrozadas de una forma singular. No nos detuvimos. Poco más allá advertimos que las galerías laterales eran más grandes y numerosas, y concluimos que debíamos de haber llegado a la región de los contrafuertes atravesada por cavernas. Al olor demasiado bien conocido se mezclaba otro apenas desagradable, cuyo origen no pudimos imaginar, aunque pensamos que se trataba de organismos en descomposición y quizás hongos subterráneos. De pronto el tamaño del túnel aumentó sorprendentemente. Los bajorrelieves no nos habían preparado para esto, convirtiéndose en una caverna de apariencia natural, de 25 metros de largo y 15 de ancho, con numerosos pasajes que se perdían en las tinieblas. Aunque la caverna parecía obra de la naturaleza, una inspección con las dos linternas demostró que había nacido de la destrucción artificial de varias paredes entre cavernas vecinas. Las paredes eran rugosas y en el alto techo abovedado abundaban las estalactitas, pero
El piso estaba libre de detritos y hasta de polvo. Lo mismo ocurría con todos los pisos de la galería vecinas, aquella por la que habíamos venido en la única excepción. No pudimos predecir cuál era la causa. El hedor que se había añadido de las criaturas era aquí más intenso, tanto que casi sobresalía el otro. Había algo en aquel lugar con su piso limpio y casi brillante que nos parecía más raro y horrible que todo lo que habíamos encontrado hasta entonces. Las proporciones regulares de la galería que se abría ante nosotros, así como los excrementos de pingüino que habían en la entrada, nos hicieron vislumbrar inmediatamente qué camino debíamos seguir. A pesar de eso, resolvimos que si se presentaba alguna nueva dificultad, recurriríamos otra vez a la pista de papel, ya que no podíamos contar con huellas en el polvo. Una vez que nos introdujimos a la galería, arrojamos una haz de luz sobre las paredes del túnel y nos inmovilizamos estupefactos ante el cambio radical que mostraba los bajorrelieves. Ya nos habíamos percatado, es cierto, de la decadencia de esa escultura en la época en que se habían abierto los túneles y habíamos notado la técnica inferior con que se habían ejecutado los arabescos, pero ahora en esta sección situada más abajo de la caverna había una diferencia que trascendía todo posible esclarecimiento, una diferencia de naturaleza tanto como de calidad y como aplicaba una degradación profunda y calamitosa que nada, que nada de lo que habíamos observado hasta entonces se había dejado atrever. Estas nuevas obras eran toscas, groseras y faltas de toda delicadeza de detalle. Habían sido esculpidas con una profundidad exagerada en ambas que seguían el trazo de las cartelas de las secciones primitivas, pero la altura de los relieves no llegaba de nivel de la superficie general. Danforth opinó que se trataba de un segundo trabajo, una especie de palimpsetos, donde los dibujos se superponían a otros anteriores, posiblemente borrados, tratados de un modo simplemente decorativo y convencional. Consistían en series de ángulos y espirales que seguían la tradición matemática, basada en el número 5 de aquellos seres, pero que semejaban en verdad más una parodia que una continuidad de esa tradición. No podíamos quitar de nuestras mentes el pensamiento de que algún sutil pero profundamente extraño elemento había sido añadido al sentido estoico primitivo, estético primitivo elemento. Supuso Danforth que eran responsables de la laboriosa situación. Era algo similar al arte de los antiguos, pero perturbadoramente distinto. Y yo recordé las obras híbridas de las esculturas de Palmira, ejecutadas según el estilo romano. Una batería situada en el suelo frente a uno de los relieves más característicos parecía revelar que algún otro había estado no hacía mucho observando las obras. Como no podíamos pasar mucho tiempo en esta exploración, volvimos a ponernos en camino. De acuerdo en cuando lanzábamos un haz de luz a las paredes para ver si se había desarrollado algún nuevo cambio en estas decoraciones. No advertimos nada, aunque las esculturas estaban en ángulos y en algunos lugares irregularmente distribuidas a causa de las bocas de los túneles, muy numerosas. Vemos y oímos pocos pingüinos, pero creímos percibir un coro lejano en algún lugar de las profundidades. El nuevo inexplicable olor era ahora abominablemente fuerte y apenas advertimos el otro. Unas bocanadas de vapor se alzaban ante nosotros, revelando unos contrastes cada vez más notables de temperatura y la relativa cercanía de los acantilados sin sol de gran abismo. Luego, casi repentinamente, vimos en el piso algunos obstáculos que no eran evidentemente pingüinos y encendimos nuestra segunda linterna, después de asegurarnos de que los objetos no se movían. Otra vez se ha llegado a un punto difícil de tratar. Por ese entonces yo ya debía estar enérgico, pero hay ciertas experiencias que dejan heridas demasiado hondas como para permitir una cura y nos sensibilizan de tal modo que el solo recuerdo revive todo el horror original. Vimos, como he dicho, ciertos obstáculos ante nosotros y añadiré ahora que fuimos asaltados casi simultáneamente por una notable intensificación de aquel olor dominante, claramente mezclado con
con el más conocido. La luz de las linternas borró toda duda acerca de la naturaleza de estos obstáculos y solo nos aproximamos cuando advertimos que eran tan poco peligrosos como los desenterrados en el campamento de Lake. Estaban, en verdad, tan incompletos como la mayoría de aquellos, pero el espeso charco de líquido verdoso probaba que la mutilación era mucho más reciente, había solo cuatro, aunque de acuerdo con los informes de Lake, el grupo estaba compuesto de 8 individuos. Descubrirlos en este estado fue de veras una sorpresa, y nos preguntamos qué clase de lucha se habría desarrollado allí en la oscuridad. Los pingüinos, reunidos en gran número, se defendían con furiosos picotazos, y oíamos ahora con claridad los roncos gritos de una colonia, no muy lejos. ¿Serían estos cadáveres sus víctimas? Cuando nos aproximamos un poco más, abandonamos esta hipótesis, pues los picos de esos pájaros no hubiesen podido producir en tejidos tan resistentes aquellos daños terribles. Además, los grandes pingüinos no habían parecido singularmente pacíficos.